Hoy estamos en la casa de charlas de fútbol para hablar de los comodines que tenemos en el fútbol actual. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como digo, estoy aquí en la casa de charlas de fútbol con los amigos Juan Arroita y Guille González. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por invitarnos a nuestra casa. Es siempre un placer. Lo suelo hacer en el canal, me presento en casas ajenas, obligo a que me abran, traigo la cámara y ya con la cámara no podéis decir. Sí, cuando te he visto con una ganzúa ahí, no, me ha sonado un poco raro, pero bueno, Sí, a ti se te quiere. Es lo que pasa, me hago querer un poquito. El caso, hoy vamos con un vídeo que me propuso un amigo valencianista, Leandro, para hablar de los comodines, de los futbolistas que ocupan varias posiciones y evidentemente son muy útiles para sus entrenadores. Para poner condicionantes y que no hablemos así como en genérico de muchos futbolistas, he pensado en tres claves. Condiciona que jueguen al menos en tres posiciones. Vale. Condición B, que al menos sean dos líneas. Es decir, no vale medio centro interior extremo, sino que tendría que ser uno en la defensa, uno en el centro del campo o uno en el ataque. Vale. Siempre ocupando al menos dos líneas. Y la condición C, que no sea una evolución en la carrera del futbolista, sino que haya sido de manera simultánea. Es decir, no vale el típico jugador que empieza de delantero centro, luego pasa al centro del campo y tal, por evolución natural de pérdida de condiciones, etcétera. Tiene que ser en un mismo tiempo. ¿Pero tiene que ser actual? Sí. Vale. Pero a ti, como experto vintage, te vamos a dejar y vamos a abrir la veda. Gracias, porque no se me ocurría casi ninguno. Jugadores conocidos, por favor, Vale. Juan Arroita, que conozca la audiencia y no les obligues a Wikipedia. Ok. Vamos a comenzar comentando, yo luego os voy a preguntar algún nombre, Venga. pero vamos a comenzar hablando del más evidente en el fútbol español, Saúl Ñíguez. Saúl Ñíguez juega absolutamente todo. Jugó en el Rayo de central, Sí. ha jugado de medio centro en las categorías inferiores de la selección española, de interior con Luis Enrique y con, evidentemente, Diego Pablo Simeone. A mí donde más me ha gustado a día de hoy es como volante derecho. El año pasado jugó como lateral izquierdo. Como lateral izquierdo también. Es que es impresionante. A ver, yo creo, y me sorprendió porque yo nunca pensé que podría llegar a rendirte como lateral izquierdo. No. Y lo hizo muy bien. Y al final te genera esa salida de balón que sí que te daba Claro. Felipe Luis desde ese costado. Presencia física. Presencia física a mí, como más me gusta es como interior. Como interior, me encantaría verlo, siempre lo he dicho, en un 4-3-3, como Claro. interior izquierdo. Pero el Cholo, el 4-3-3, No, Juan, eso es inviable. Es que fue la idea de Luis Enrique, Sí. que cuando tenía en España tenía a Busquets, creo que empezó con Dani Ceballos en un interior y con Saúl en el otro. Creo que era así la Sí. disposición. Y Saúl llegando, es que te da ese primer toque, Claro. que, combinación con Busquets. Capacidad de llegada es tremenda y tiene mucho gol. Es un jugador completísimo. A mí la que más me sorprendió fue la de Paco Gémez en el Rayo Vallecano Sí. de central. O sea, y es que le puso Gemecismo puro y duro. en numerosas ocasiones para fomentar la salida de balón Sí, y eso sí. que yo decía, va a sufrir en lo físico, sobre todo con el contacto Es contra que el era su rival. primer año en primera. Y siendo muy joven, 19, 20 años. Claro, y entonces digo, uff, y yo creo que por esas razones también Simeone dijo, es buen fichaje para el Atlético de Madrid, que vuelva, sí. Exactamente. La única duda, un jugador como Saúl, a ver cómo decirlo, ¿le puede perjudicar a la larga el ocupar tantas posiciones y no tener un lugar fijo? ¿Qué es lo que puede pasar un poco con los comodines? Que al final la utilidad se convierte en indefinición, que es un Sí. matiz ahí que hay. Yo creo que lo que más le puede perjudicar es inconstarle tanto en un sistema tan cerrado como el del Cholo. Creo que eso es lo que más le cierra, porque antes decíamos ese 4-3-3, Sí. pero es que en el Cholo es inviable. Sí. Lo ha probado alguna vez y al día siguiente lo ha No, cambiado. en el mismo partido lo ha cambiado. En el mismo partido ha vuelto. Pero yo creo que, sabiendo que su mejor versión se daría, en mi opinión, en un 4-3-3 como interior izquierdo, creo que lo que peor le viene es encorsetarse en un 4-4-2. Yo creo que se puede perder el talento y la proyección de un futbolista y que si no lo ubicas en una posición que le viene favorable, finalmente lo acabas perdiendo porque lo que tú dices, llega la indefinición y, Claro. no destacas a Saúl Ñíguez porque es un jugador más que vale. A mí el que más me ha gustado ha sido con España, con Luis Enrique. Sí, es lo que comenta Juan, esa posición liberada, con menos responsabilidades y con más derechos, podríamos decir. Luego os voy a plantear dos futbolistas que la verdad es que tienen un camino parecido, es verdad que de niveles diferentes, a los que sí que creo que les ha venido muy bien ser comodines para ser importantes. En el Valencia, Daniel Vaz, como centrocampista, Claro. como extremo, como lateral derecho. En el Liverpool, James Milner, ocupando las mismas posiciones. Empezó casi como extremo, luego lateral izquierdo, también como interior, a veces como medio centro. Son dos futbolistas que creo que si no fuesen tan polivalentes, a lo mejor no hubiesen ocupado posición en el Valencia y en el Liverpool. Cada uno con su nivel, ¿eh? Yo creo que Daniel Vaz nunca hubiera jugado de lateral derecho en el Valencia si no llega a ser porque el lateral derecho del Cristiano Valencia era Piccini. Piccini
que es un tío al que no le llega el nivel para el Valencia, lo siento mucho, de verdad. Pídele perdón a Cristiano. Es mi opinión, lo siento, Cristiano. Piccini. Pues a ver, a mí sí que es cierto que también hay un valor dentro de los dos, que son jugadores muy comprometidos. Es Sí, decir, exactamente. son jugadores que te Tienes van que a... serlo, ¿no? Para ocupar tantas posiciones tienes que ser inteligente y comprometido. Y además con dos sistemas muy definidos como son los de Klopp y el de Marcelino. Es decir, tienes que poner un plus de exigencia, de físico, y ellos lo tienen, lo cumplen. Milner sí que es cierto que me sorprende un poquito más, porque ya es más veterano que Daniel Vaz, pero Milner ha rendido un gran nivel para Jürgen Klopp. Ha sido un comodín, tanto de interior, de visto, de medio centro, Todo. de lateral. Siempre Sí. con el clopismo en vena, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, son motivadores natos. Sí. En ese sentido, hay otro futbolista que creo que es el que mejor rinde en absolutamente todas las posiciones. Os voy a dar pistas a ver si lo descubrís. Bastante sencillo. Futbolista top 3, top 4 mundial en su posición. Dani Alves. No. También me valdría. Juega en esa posición. Alemán, Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. Ha jugado de central, de lateral derecho, de interior, de mediocentro y creo que en todas las posiciones podría ser titular en Alemania y en el Bayern. Sí, a ver, a mí no sabría decirte cuál es la que más me gusta. Me gusta más de lateral El derecho, lateral derecho. porque aporta muy buena salida de balón y creo que ahí es... Y centrando. Sí, Es un y- centrador espectacular. Y Pep Guardiola, me acuerdo que, no sé si en Gerpep ya hablaba un poquito de Joshua Kimmich, del valor que tenía como futbolista y de la capacidad de pase, que le gustaba muchísimo. Entonces, sí, Joshua Kimmich me gusta mucho más como lateral derecho que en cualquier otra posición. Depende del equipo también en el que Sí. esté. A mí me gusta mucho como mediocentro, ¿eh? Es que creo que de lateral derecho son jugadores como Dani Alves también. Que En el tienen un Barcelona le pondrías de lateral En el derecho. Barcelona sí le pondría lateral derecho, pero en el Real Madrid, por ejemplo, le pondría en el centro del campo. Compro, aunque a lo mejor Carlos Enrique Casemiro no está muy de acuerdo, pero compro. Hablando del Fútbol Club Barcelona, hay un jugador también ahí que recuerda a uno de sus ex entrenadores, lo hablaremos de Luis Enrique, Sergio Roberto. Sí. A este es otro que al final yo creo que el poder jugar como lateral derecho le ha abierto Sí. hueco en el Fútbol Club Barcelona, pero le ha cerrado el ser un gran centrocampista. Sí, a ver, yo creo que también en el lateral derecho no me gusta tanto como verle de centrocampista y a veces ha sufrido, pero sí que es cierto que le ha aportado ese valor que busca tanto el Barça, ¿no? Mejor salida de balón desde atrás y sobre todo tener un jugador que te llega como un carrilero, o sea, que te aporta un poquito más en ese aspecto, pero... Y te combina muy bien, ¿eh? Y te Sí, combina. claro, es que es un centrocampista en la banda, que es muy útil, lo único que a mí me gusta como llegador, Sí, como pero- liberado. Pero si no le hubieran descubierto esa segunda Sí. posición de lateral No derecho, estaría en el Barça, no estaría en claro. Barcelona. Pero estaría brillando en un equipo de primera. Muy probablemente. A lo mejor en un Betis, por ejemplo, creo que podría funcionar bien. Sí. Y luego os voy a comentar tres casos muy concretos ya de forma más ligera y os quedáis con el que queráis. Vale. Nordin Amrabat jugando como extremo, lateral o delantero, incluso en la misma selección como es Marruecos, o con el Leganés o con el Málaga. Luego tengo el caso de Óscar de Marcos, que ya es un poquito más vintage Sí. porque ahora es lateral derecho, pero con Bielsa jugó de lateral, de extremo, de media punta e incluso de delantero cuando hubo un par de bajas. Y finalmente, yo creo que te vas a quedar con este Guille, con Florenzi, que estaba repasando su trayectoria simplemente en Italia. Comienza jugando 4 o 5 partidos como lateral derecho, pasa a ser carrilero con Conte, juega de interior y también tiene algún partido de extremo, como me comentabas también con Zeman. Sí, a ver, yo me voy a quedar con el italiano, evidentemente, y con Zeman empezó de extremo cuando salió de la cantera de la Roma, pero luego empezó a ubicarse o en el lateral derecho o de interior. Sí. Ahora le conocemos como un lateral derecho con muchísima llegada, con un gran golpeo de balón, un buen pasador, pero claro, a mí como interior, como centrocampista, creo que se le ven algunas carencias, porque sobre todo cuando recibe presión, es un jugador que se pone incluso muy nervioso. Sin balón funciona mejor que con él. Justo, y entonces pues yo lo veo más como lateral derecho, pero sí que ha jugado muchísimas posiciones y lo de Zeman a mí me sorprendía porque incluso era un llegador con un gran golpeo de balón y nada, pues ha quedado en un lateral. Zeman es de sorprender. Sí, 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 sí. ¿Con Luis Enrique no llegó a coincidir en la Roma? Pues mira, me haces dudar, puede ser que sí. Puede ¿eh? ser, puede Porque ser. no sé si va Luis Enrique Zeman o Zeman Luis Enrique. Luis Enrique Zeman Zeman, creo que es la Zeman. evolución. ¿Tú con quién te quedas de esos dos o con alguno añadido también? Os voy a preguntar ya en general. Amrabat no lo había pensado, no se Sí, me había ocurrido. bueno, Mira, precisamente en Marruecos también está el caso de Nabil Dirar, Muy bueno. también jugando como lateral siempre con la selección marroquí, Y siendo delantero o extremo. siendo extremo. Y ahora mismo no se me ocurren más. Ni vintage tampoco. Vintage, sí, joder. Luis Enrique, lo hemos dicho ya. Que Luis Enrique es increíble porque además tiene una anécdota que contaba con Luis Van Gaal. Llega un verano, creo que es la segunda etapa de Luis Van Gaal, y le dice Luis Van Gaal que no tiene espacio para él, que va a jugar de otra manera, que no tiene espacio para él. Es algo muy de Luis Van Gaal. Sí. Le dice Luis Enrique, ¿dónde tienes un problema? ¿Qué puedo hacer? Le indica la posición, creo que es de lateral derecho, de carrilero derecho, Sí. donde también juega a veces Gaisca Mendieta, en otro tipo de funciones. Sí. Luis Enrique dice, voy a acabar la temporada de titular, déjame espacio, no me eches, voy a acabar la temporada de titular. Jornada 1, jornada 2, jornada 3,
Titularísimo. Titular. Y marcando golazos. Era tremendo, menos de central, ha jugado Sí. todo. Y mira, de ese Barcelona se me ocurre Philippe Cocu. Que te puede Gran jugar llegador. también de lateral izquierdo, de mediocentro defensivo, organizador, incluso de interior llegando. Es que la escuela holandesa promueve un poquito esto, ¿no? No acabar con la especialidad y tener jugadores de diferentes perfiles. Sí, la versatilidad. De hecho, por ejemplo, en jugadores como el Ajax no en tantas posiciones, Tony Van de Beek le hemos visto en diferentes Exactamente, posiciones. Entonces, pues sí, Tadic. Tadic, por Yo con ejemplo. Tadic, ahí está otro ejemplo. Yo me quedo con Tadic. ¿Se te ocurre alguno más? ¿O te voy a hacer sufrir y sudar? Uf, ¿Vintas o actual? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Es que claro, la mayor de... la- Amavisca siempre fue extremo izquierdo, ese Sí. es el problema. Gran centrador, por cierto, pero nunca ha sido nada más. Pues, a ver, es que no es más posiciones. Jesús Navas, por ejemplo, sí que lo hemos Bueno, visto es verdad. de extremo a lateral. Juanfran. Es que ese intercambio de extremo a lateral yo creo que ha sido cada vez más sencillo Sí. y que poco a poco lo estamos viendo incluso con centrocampistas que puedan apoyar, como estábamos diciendo, como Joshua Kimmich en el lateral. Al final el fútbol tiene estas cosas, cada vez eso de el lateral tiene que defender y el extremo tiene que regatear, cada vez es más mentira. Sí. Se necesitan jugadores más completos y por tanto, dependiendo del esquema, dependiendo de los problemas de la plantilla y del entrenador, pueden cambiar muchas cosas. Estamos seguros que a vosotros se os van a ocurrir miles de ejemplos, más que a estos señores. Que la verdad es que se pilla un poquito, es verdad, con la punta de pistola. Al renuncio. Al renuncio, pero bueno, lo de Cocu está bien tirado y el holandés también. Así que nada, chicos, os leemos en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias, Juan y Guille, A ti. por abrirme las puertas y por abrirme las piernas también. Porque esto, sí, Andrés, sí. Este equilibrio no es natural, chicos. Pero no lo cuentes. Pero, tío, Y nada, sí, la verdad es que no sé. Bueno, hay mucho tumulto y hace mucho calor. La clave, no os olvidéis de activar la campanita porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol nunca se acaba. anda.